Aquellos ídolos que creíamos inmortales y perfectos, hoy lucen como completos desconocidos ante nuestros ojos, tras pasar por una serie de transformaciones. Estéticas extremas y radicales, sus trayectorias doradas dieron un vuelco total y dramático. ¿Cuál fue el detonante real que los empujó a modificar su apariencia de una manera tan agresiva y definitiva? Agárrate fuerte a la silla, porque la verdad detrás de estas historias te va a dejar completamente helado. Meg Ryan. Por más de 10 años, Meg Ryan fue la reina indiscutible de las comedias románticas en Hollywood, con ese carisma innato, su sonrisa contagiosa y una mirada que destilaba pura dulzura. Conquistó a millones de espectadores en clásicos inolvidables como Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un email. No era simplemente una actriz con talento de sobra. Se convirtió en un símbolo, en la mujer que nos hacía creer que el amor de película era posible, incluso en los rincones más insospechados de la vida cotidiana. Era la novia de América. No obstante, vivimos en una industria despiadada, donde la juventud es la única moneda que realmente tiene valor, y el tiempo no tiene piedad con nadie, mucho menos con las mujeres en la cima. Conforme las hojas del calendario caían, la presión asfixiante por detener el reloj biológico y conservar esa imagen angelical que la había elevado al estatus de ícono se volvió insoportable. Meg, al igual que tantas otras divas, cayó en la tentación de la medicina estética, aferrándose a la ilusión de preservar esa frescura juvenil que el público le exigía. Comenzó con rellenos dérmicos, inyecciones de Botox, varios estiramientos faciales, buscando al principio solo matices sutiles, pero esos pequeños retoques se fueron acumulando peligrosamente. De manera gradual pero imparable, su rostro empezó a mutar, sus pómulos se hincharon de forma antinatural, su frente quedó lisa como una pista de patinaje, y esa expresión que antes transmitía calidez y cercanía se tornó rígida, casi robótica. Esa frescura y naturalidad que habían sido su sello de identidad se esfumaron, dando paso a una versión de sí misma que resultaba dolorosamente difícil de identificar para sus seguidores de toda la vida. La reacción de la prensa y los fans fue inmediata y brutal. Los comentarios oscilaban entre el asombro total y la crítica despiadada, señalándola por haber destrozado su propia esencia. Lo curioso es que Meg jamás habló abiertamente sobre este cambio físico tan evidente. Nunca dio explicaciones ni intentó justificar sus elecciones, lo cual solo sirvió para alimentar el morbo y el misterio, sugiriendo quizás una batalla interna muy íntima. Tal vez, detrás de ese silencio sepulcral, se escondía el sufrimiento de alguien que intenta no ahogarse en un sistema que castiga con el olvido a quienes se atreven a envejecer, sobre todo si su fama se construyó sobre su belleza juvenil. Jocelyn Wildenstein. Existió una época dorada en la que Jocelyn Wildenstein se paseaba por la alta sociedad de Manhattan como una auténtica reina, alta, sofisticada y rodeada de una aura enigmática. Poseía una mirada felina que atrapaba a cualquiera y una sonrisa que resplandecía entre joyas de valor incalculable. Su presencia llenaba cualquier habitación. Todo el mundo deseaba estar en su órbita. Todos anhelaban tener su vida, pero los años son crueles y pasan factura.
Y en ese universo de lujo desmedido y fachadas perfectas, la belleza no es algo que se aprecia, es un requisito contractual. Jocelyn estaba unida en matrimonio con Alec Wildenstein, un magnate multimillonario con una obsesión particular, el arte y, curiosamente, los grandes felinos salvajes. Y fue precisamente ahí, en esa extraña fijación de su marido y en el miedo desesperado de ella por mantener, encendida la llama de la pasión, donde se originó esta tragedia estética. Cuentan las malas lenguas que Jocelyn quiso metamorfosearse en lo que él más amaba, una criatura salvaje y exótica. No fue un acto de simple vanidad, fue un grito desesperado de amor. O al menos, esa era su lógica retorcida. Así inició el desfile de bisturís, primero un detalle, luego otro más. Cirugías de párpados para rasgar la mirada, estiramientos faciales agresivos, implantes masivos en los pómulos, labios rellenos al límite y una mandíbula redefinida. Nada parecía saciar su sed de cambio. Cada paso que daba la alejaba kilómetros de su rostro original y la empujaba hacia una imagen que el mundo no tardó en bautizar con un apodo cruel pero acertado, la mujer gato, porque, siendo honestos, Jocelyn ya casi no parecía humana. Sus facciones estaban tan estiradas y alargadas, su piel tan tensa y su expresión tan congelada en un gesto permanente que nadie lograba descifrar sus emociones. Amigos, críticos de moda y hasta desconocidos. En las redes sociales comenzaron a hacer escarnio de ella. Su cara dejó de ser suya para convertirse en un titular sensacionalista, en un meme viral y en tema de debate nacional. Pero aquí viene el giro inesperado de la historia. Ella jamás mostró ni una pizca de arrepentimiento. Mientras otras celebridades niegan sus pasos por el quirófano o se derrumban llorando en televisión, Jocelyn siempre llevó su transformación con la cabeza alta. Para ella, no se trataba de un error médico, sino de una obra de arte viviente. Una elección personal, un reflejo de su libertad absoluta y su poder adquisitivo. Su identidad, esculpida a golpe de bisturí. Sin embargo, la sociedad no fue tan benévola, porque cuando una mujer decide dinamitar los estándares de la belleza tradicional, lo primero que se le arrebata no es su rostro, es el respeto del público. La saga de Jocelyn Wildenstein trasciende la anécdota de una mala cirugía. Es una advertencia, es un interrogante que queda flotando en el aire, sin respuesta clara. ¿Hasta dónde es legítimo modificarnos sin perder nuestra alma en el proceso? ¿Y quién tiene la autoridad para decidir cuándo una transformación ha cruzado la línea de la locura? Hoy su rostro es un enigma irreconocible, pero su leyenda es imposible de borrar de nuestra memoria. Tara Reid. Hubo un momento en el tiempo en que Tara Reid lo tenía absolutamente todo. Fama mundial, una belleza envidiable y esa vibra despreocupada que la hacía brillar en cada evento y alfombra roja que pisaba. Fue una de las estrellas más luminosas del cine adolescente de principios de los años 2000, asegurando papeles estelares en taquillazos generacionales como American Pie y Van Wilder. Con esa figura esbelta y un carisma que le salía por los poros, Tara parecía tener el boleto ganador para una carrera larga y exitosa en la cima de Hollywood. Pero en una industria donde la perfección es una exigencia diaria, una mala decisión en el quirófano puede costarte el futuro entero. En la meca del cine, la perfección estética no se plantea como una simple sugerencia,
sino como un mandato absoluto. Tara, sintiéndose bajo el microscopio, decidió que su belleza natural no bastaba. En su afán por esculpir una silueta de diosa, se entregó al bisturí para realizarse implantes mamarios y una liposucción abdominal. Lo que comenzó como un sueño de mejora se tornó en una pesadilla. Rápidamente. Al principio, parecía que todo estaba bajo control, pero el tiempo reveló la cruda verdad. Los resultados comenzaron a ser desastrosos. Sus implantes resultaron excesivos para su frágil estructura ósea, gritando artificialidad. Peor aún fue la lipoescultura, que en lugar de regalarle un abdomen liso, le dejó el vientre marcado con ondulaciones y una textura rugosa, parecida a un camino empedrado. Estos desastres quirúrgicos no solo destrozaron su estética, sino que dinamitaron su autoestima. La chica rubia y vivaz que solía devorar en las alfombras rojas comenzó a desvanecerse, evitando los flashes y perdiendo esa chispa de seguridad que tanto la caracterizaba. No pasó mucho tiempo antes de que Tara Reid tuviera el coraje de confesar: se había equivocado. Habló sin tapujos sobre el calvario físico y mental que atravesó, uniéndose al selecto y valiente grupo de estrellas que se atreven a mostrar sus cicatrices, sin filtros ni máscaras. Aunque su sinceridad fue heroica, no pudo borrar de un plumazo años de burlas mediáticas, titulares venenosos y papeles que se le escaparon de las manos por culpa de una mala praxis. A día de hoy, Tara continúa en la brecha, aunque lejos del frenesí de su época dorada. Su vivencia queda como una advertencia brutal sobre la trampa de perseguir un ideal inalcanzable en una sociedad que cambia las reglas del juego a cada instante. Las heridas más profundas no siempre sangran hacia afuera, algunas se enquistan en el espíritu. Y Tara Reid, con su resiliencia, nos demuestra que aceptarse a uno mismo es el acto de rebeldía definitivo. Pasemos a Teri Hatcher. En la década de los 90, Terry no era solo una actriz, era el sueño americano personificado, una fusión perfecta de vulnerabilidad y carácter, de rostro de facciones delicadas y una mirada capaz de transmitir la comedia y el drama en un parpadeo. Se grabó a fuego en la retina de los espectadores. Fue la intrépida Lois Lane en Las aventuras de Superman. Fue la torpe y adorable Susan Meyer. Fue simplemente icónica. Acumuló galardones y el cariño del público, pareciendo intocable en su pedestal de fama. Sin embargo, Hollywood tiene una letra pequeña muy cruel. La juventud es un préstamo a corto plazo. Con el avance inexorable del calendario, la prensa cambió el tono de sus crónicas. El talento pasó a segundo plano. La obsesión ahora eran sus patas de gallo y la firmeza de su dermis. Fue entonces cuando el murmullo se convirtió en grito. ¿Se ha inyectado toxina botulínica? ¿Esos pómulos son suyos? La acusaban de haber perdido su esencia, de no parecerse a la Teri que todos amaban. Ella se mantuvo firme en su negativa. Juró no haber pasado por el quirófano, aunque las fotografías de los paparazzi sugerían una historia diferente, mostrando una rigidez sospechosa. Su cara evolucionaba. Las marcas de la vida se asentaban y la piel perdía su tensión juvenil. Seguía siendo hermosa, sí, pero de una forma distinta. La audiencia, que te eleva en un segundo, te hunde al siguiente con sus juicios sumarios. Pero se perdieron el detalle más relevante de todos. Teri jamás se ocultó tras gafas oscuras, ni desapareció del mapa por vanidad.
No intentó transformarse en otra persona a golpe de bisturí, sino que abrazó la madurez con una entereza envidiable. Siguió aceptando roles quizás menos llamativos, pero cargados de verdad. Mientras sus coetáneas se desfiguraban intentando parar el reloj o se esfumaban por vergüenza, Teri se erigió como una rareza, una mujer de carne y hueso, con surcos en la piel que cuentan su historia. Porque a veces el gesto más audaz en la colina de las estrellas no es operarse, sino atreverse a envejecer. Hoy en día, aunque no encabece todas las portadas, su huella es imborrable. En cada actuación honesta, en cada sonrisa que se arruga con naturalidad. Vive el recuerdo de alguien que miró al tiempo a los ojos sin parpadear. Hablemos ahora de la imperatriz de la moda, Donatella Versace. Ella no fue solo la hermana que heredó el trono se convirtió en el pilar de titanio sobre el que descansa el lujo mundial. Transformó su estética, agresiva y barroca, en un sello de identidad. Ese cabello rubio platino casi blanco, los ojos ahumados y esa voz profunda, cargada de nicotina y autoridad. Donatella no vendía ropa, ella era la moda. Pero mientras llevaba a la marca a la estratosfera financiera, inició una metamorfosis física que ha generado ríos de tinta, oscilando entre el asombro y el rechazo absoluto, decidida a mantener una fachada de eterna juventud en un entorno que devora a los viejos. Donatella se lanzó de cabeza al abismo de la medicina estética sin frenos ni mesura. Inyecciones, rellenos dérmicos, láseres abrasivos, estiramientos faciales. No hubo límite en su cruzada contra el paso de los años. Con el transcurso de las décadas, las consecuencias fueron drásticas. Su tez, bronceada hasta el extremo, adquirió una textura cerosa y tirante, casi inhumana. Sus labios aumentaron de volumen hasta dominar por completo. Su rostro, eclipsando incluso sus diseños más extravagantes. Sus pómulos, afilados como cuchillos, borraron su humanidad. La mujer que un día encarnaba la esencia pura del lujo italiano. Pero con el tiempo se transformó en la prueba viviente de los extremos a los que puede conducir la obsesión estética cuando se ignoran los límites. A pesar de las críticas, Donatella nunca sintió la necesidad de pedir perdón por su metamorfosis. En lugar de ocultarse en las sombras, siguió dominando las portadas y dirigiendo su imperio con la cabeza alta, siendo el rostro innegable de su propia firma. En su universo, el exceso nunca fue un error, sino una declaración de principios. La naturalidad no era un objetivo a perseguir, sino una opción que ella decidió descartar por completo. Por supuesto, su drástica evolución física desató un huracán de opiniones. Controversia. Cuando la búsqueda de refinamiento cruza la frontera hacia lo grotesco, ¿dónde dibujamos la línea que separa la libertad de expresión de la deformación personal? Para Donatella, esas dudas jamás importaron. Quizás ahí reside su verdadero poder, en ser una figura inalcanzable, irrepetible y brutalmente leal a su propia visión del mundo. Priscilla Presley. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de realeza en el espectáculo, no solo por su matrimonio con Elvis, el indiscutible rey del rock, sino por poseer una belleza clásica y sofisticada, digna de la pantalla grande. Priscilla no se conformó con ser la viuda de. Fue una mujer que supo cimentar su propia leyenda en el competitivo
corazón de Hollywood. Sin embargo, como sucede con las estrellas más brillantes, existen oscuridades que el público no percibe a simple vista. Con el paso de los años, la presión asfixiante por mantener esa juventud eterna comenzó a pasarle factura. Y, en un instante que marcaría su destino para siempre, Priscilla tomó una decisión que parecía inofensiva: acudir a un supuesto especialista en belleza, un nombre que se susurraba como secreto en los círculos más exclusivos. Pero lo que ella ignoraba, y lo que nadie sabía en ese entonces, era que aquel sujeto no tenía licencia médica. Y lo que es peor, no utilizaba productos cosméticos legales, inyectaba silicona de grado industrial, la misma sustancia usada para lubricar motores y maquinaria, jamás para cuerpos humanos. Cuando Priscilla se sometió a aquel procedimiento, buscaba una mejora delicada, un simple retoque. Lo que obtuvo fue una pesadilla. Su piel reaccionó violentamente. Sus facciones se tornaron irregulares. Las proporciones de su rostro se quebraron y la belleza que había cuidado por años se desmoronó en cuestión de semanas. La mujer que había desafiado al tiempo ahora tenía que enfrentar al juez más cruel, su propio reflejo en el espejo. Intentó desesperadamente corregir el desastre. Pasó por múltiples cirugías reconstructivas, pero hay cicatrices que el bisturí no puede borrar del todo. La simetría perfecta se perdió para siempre. La imagen que definió una era quedó atrapada en el pasado. Lo más trágico de su relato no es solo la transformación física, sino la traición silenciosa de haber confiado en alguien que le vendió. Una perfección falsa, sin advertirle las consecuencias. Pese a todo, Priscilla Presley continuó su camino con una dignidad inquebrantable, con voz firme y con la valentía de narrar su horror para evitar que otras cayeran en la misma trampa. Porque aunque su rostro cambió, es cierto, su fuerza interior jamás desapareció. Hablemos de Barbra Streisand. En una industria donde la belleza estándar es la moneda de cambio, Bárbara surgió como una anomalía gloriosa, desde sus inicios en los teatros de Broadway hasta consagrarse como leyenda absoluta del cine y la música. Su talento era tan visceral y potente que hacía irrelevante cualquier canon estético para poner al mundo a sus pies. Y curiosamente, triunfó precisamente por negarse a cambiar. Su nariz, prominente, con carácter y singular, fue, durante años, el blanco de críticas, consejos no pedidos y hasta burlas crueles. Los ejecutivos le juraban que con una cirugía llegaría más alto. Los asesores insistían en que un arreglo la haría más comercial. Pero Bárbara, con una seguridad aplastante sobre quién era, hizo lo impensable: no ceder. Se negó a mutilar lo que la hacía única solo para encajar en un molde que no le interesaba en absoluto. A través de las décadas, se sabe que solo pisó el quirófano una vez en los años 60, y fue por una leve corrección funcional del tabique, no por vanidad. Aparte de eso, mantuvo su imagen intacta y auténtica, una decisión que hoy se ve como uno de los actos más revolucionarios de su generación. Mientras muchas otras sucumbían a la presión del bisturí para sobrevivir en el medio, Streisand demostró que el verdadero magnetismo nace del carácter, del talento crudo y de la honestidad. Bárbara no solo cantaba con el alma, actuaba con el corazón y dirigía con una visión inquebrantable. Su perfil, lejos de ser un defecto,
convirtió en un estandarte de resistencia, el símbolo de la mujer que triunfa sin pedir permiso, sin retocarse y sin esconderse. Y con cada álbum, cada película y cada galardón, probó que lo que realmente define una carrera no es una cirugía plástica, sino la convicción de mantenerse fiel a una misma. Lindsay Lohan. Hubo una época dorada en la que Lindsay Lohan era el sinónimo absoluto de Hollywood, aquella niña pelirroja de sonrisa contagiosa, la estrella de Juego de Gemelas. Un viernes de locos y chicas pesadas. Lo tenía todo: carisma, talento, belleza y algo aún más difícil de encontrar, una autenticidad que enamoraba. Todos sueñan con el estrellato. Sin embargo, crecer bajo la lupa implacable de los medios tiene un coste brutal que se cobra en soledad. Los reflectores, que antaño eran caricias al ego, se transformaron en armas. Ya no buscaban celebrar su talento, sino devorar sus fallos. Cada juerga desenfrenada, cada tropiezo público, cada mala decisión. Lindsay, la niña prodigio de Hollywood, pasó de ser la novia de América a la protagonista de un circo mediático lleno de centros de desintoxicación, esposas policiales y proyectos anulados. No obstante, en el ojo del huracán, ella se negó a esfumarse. Tocó fondo, indiscutiblemente, pero usó ese suelo para impulsarse. En esa ardua misión de reinvención personal, de volver a armar el rompecabezas de su vida, Lindsay optó por medidas drásticas. Algunas fueron vitales para su salud mental, otras estéticas. Recurrió al Botox y a los rellenos dérmicos buscando un semblante más pulido, adulto, borrando la inocencia de sus pecas. La audiencia quedó atónita. Llovieron las críticas feroces. Y muchos apenas lograban identificarla tras sus nuevos rasgos. Lo que ignoraban es que tras esas modificaciones había una mujer luchando por recuperar la estabilidad, no solo la belleza. Era una Lindsay intentando retomar las riendas de lo único que le quedaba: su propia imagen. Un control que le habían arrebatado violentamente. Hoy por hoy, Lindsay Lohan ya no es carne de cañón para la prensa amarilla. Se ha erigido como empresaria, retorna como actriz, selectiva y ante todo se alza como una superviviente. Si bien su fisonomía ha mutado, al igual que su trayectoria, en esa metamorfosis reside un acto conmovedoramente humano: la sed de segundas oportunidades. Porque alterar el físico no siempre es vanidad vacía. A veces es la única manera de gritar al mundo: sigo aquí, de pie y luchando. Y esa resiliencia es probablemente el rasgo más hermoso que Lindsay nos ha regalado. Heidi irrumpió en nuestras pantallas como el rostro angelical de los programas de telerrealidad más vistos de la televisión norteamericana. Rubia, vibrante y diseñada a medida para la maquinaria del espectáculo, se consolidó velozmente como un emblema pop de los años 2000. Pero tras esa sonrisa de catálogo y esa vitalidad inagotable, se cocinaba una tormenta interna devastadora, una compulsión enfermiza por alcanzar un ideal estético imposible, una perfección que siempre se sentía inalcanzable. La tierna edad de 23 años, en una maniobra que escandalizó incluso a la frívola industria de Hollywood, Heidi protagonizó una locura médica. Se sometió a 10 operaciones cosméticas en una jornada de 24 horas, 10 procedimientos, desde elevar sus cejas, limar su nariz, reducir su mentón, hasta aumentar drásticamente su busto,
liposucciones de cuerpo entero e injertos de grasa, entre otros. Su meta era clara: aniquilar su yo anterior. Borrar cualquier vestigio de su identidad original y renacer como una muñeca viviente, una versión mejorada que resultó ser una extraña para todos. Inicialmente, intentó venderlo como un acto de feminismo y autonomía, una conquista sobre su propia anatomía. Sin embargo, la euforia duró poco y la realidad golpeó con fuerza. Heidi empezó a vivir un calvario de dolores físicos insoportables, complicaciones de salud y, lo peor, un abismo emocional al mirarse al espejo. No encontraba a la persona que la devolvía la mirada. Aquella joven con sueños y ambición había quedado sepultada bajo el bisturí y la presión social. Con el paso de los años, la honestidad afloró. Heidi admitió públicamente su profundo arrepentimiento, reconociendo que había cometido un fallo garrafal. Esa transformación extrema no le trajo la dicha prometida, sino un calvario, y aprendió a la fuerza que existe una verdad que ninguna clínica de estética puede ofrecer. La seguridad genuina no proviene de esculpir el exterior, sino de la paz que uno firma con su interior. Simon Cowell. Durante décadas, su veredicto era ley absoluta. Un simple movimiento de su mano podía fabricar leyendas o sepultar esperanzas para siempre. Cowell no era un simple jurado. Era la encarnación del juicio severo. Su voz destilaba poder y su figura imponía un respeto teñido de miedo. No obstante, mientras creaba superestrellas desde su trono en American Idol o The X Factor, algo inquietante ocurría en su propia fachada, ante la mirada atónita de millones. Aquel rostro de facciones duras y masculinas comenzó a suavizarse de manera antinatural. Las arrugas de carácter se borraron, sus mejillas se hincharon artificialmente y su piel adquirió una tensión plástica. Simon, el hombre que despedazaba sin piedad. La falta de autenticidad en los concursantes estaba perdiendo la suya propia a golpe de jeringa. Las burlas fueron inmediatas. Audiencia fue despiadada. ¿Qué se ha hecho? ¿Quién es ese impostor? Y él, en lugar de ocultarse tras gafas oscuras, hizo algo que requiere un valor inmenso. Confesó. Botox, rellenos, hilos tensores. Había caído en la trampa de querer detener el reloj biológico, hasta el punto de asustar a su propio hijo. Fue en ese instante de lucidez cuando tomó una determinación. Revertir el daño. Decidió disolver los productos químicos, eliminar lo artificial y rescatar sus facciones originales. Porque incluso, teniendo todo el oro y la influencia del mundo, llega el día en que comprendes que la perfección sintética ni se ve bien, ni se siente bien. En la actualidad, Simon Cowell luce diferente, es cierto, pero no por el exceso de retoques, sino por algo mucho más significativo. Ha vuelto a ser el mismo. Su cara ya no refleja una guerra perdida contra el tiempo, sino la serenidad de un hombre que acepta sus años. Y en esa renuncia a la juventud eterna hay una enseñanza poderosa para el resto. Lo más preciado que poseemos, nuestra única verdadera joya, es nuestra autenticidad. Porque en este mundo de apariencias, lo único realmente auténtico que nos pertenece y que nadie nos puede quitar es nuestra propia versión de la historia. Cuando se pronuncia el nombre de Cher,
automáticamente pensamos en la definición absoluta de metamorfosis. Desde su irrupción en la década de los 60 hasta la actualidad, ha reescrito las reglas. Ha reconstruido su identidad visual, su estilo sonoro y su trayectoria profesional más veces que cualquier otra estrella en la historia del entretenimiento. Es un mito viviente, un vendaval, una fuerza de la naturaleza y un ícono cultural que se rehúsa terminantemente a desvanecerse en el olvido. No obstante, más allá de las pelucas exóticas, el brillo de las lentejuelas y los tours, que parecen no tener fin, existe una mujer de carne y hueso que ha luchado una guerra silenciosa, pero feroz, contra el adversario más implacable de todos, el paso inexorable del tiempo. A diferencia de muchas colegas, la diosa del pop jamás ha jugado al escondite respecto a su romance con el bisturí. A través de las décadas, su historial médico-estético es un libro abierto. Se ha sometido a incontables intervenciones, desde perfilamientos nasales y estiramientos faciales, hasta rigurosos tratamientos dermatológicos, haciendo todo lo humanamente posible para sostener esa fachada impoluta que parece burlarse del calendario. Para una gran mayoría, su rostro es una pieza de arte moderno. Para sus detractores, es la evidencia cruel de los estándares inalcanzables que impone la maquinaria del espectáculo. Pero para la propia Cher, no es más que otra arma estratégica en su vasto arsenal para dominar el escenario. Lo que realmente separa a Cher del resto del rebaño no es simplemente su apariencia física, sino la genialidad con la que ha integrado su artificialidad como un pilar fundamental de su propia leyenda. Mientras otras figuras públicas huyen despavoridas ante los chismes de retoques, Cher les planta cara con una honestidad que roza lo brutal y lo fascinante. Sí, me he operado. ¿Y qué? Esa transparencia tan suya desarma a los críticos y al mismo tiempo genera incomodidad, porque en una sociedad que fetichiza lo falsamente natural, ella abraza lo sintético sin una pizca de vergüenza y logra que resplandezca. No obstante, esta evolución física permanente no ha estado libre de lenguas afiladas y juicios severos. Hay quienes argumentan que ha sacrificado su expresividad, alegando que su cara ya no es capaz de comunicar emociones con la misma crudeza de antaño, pero esa teoría se derrumba. Basta con verla pisar las tablas para comprender que su capacidad de transmisión no reside en la movilidad de sus músculos faciales, sino en la potencia visceral con la que interpreta. Cada nota musical, cada frase lírica y cada movimiento coreográfico. Hoy, habiendo superado las 7 décadas de existencia, Cher se mantiene como un fenómeno inexplicable. Y no es solo por sus hits o sus películas, sino por lo que simboliza, la audacia de reinventarse una y otra vez, eternamente, sin tener que solicitar la aprobación de nadie. Y sobre todo, sin doblegarse ante las normas sociales arcaicas que dictan cómo debería comportarse o lucir una mujer cuando alcanza cierta etapa de su vida. Amanda Lepore. Desde el preciso instante en que esta musa pisa cualquier lugar, la indiferencia se vuelve imposible. Es un imán visual que atrapa todas las miradas, con unos labios carnosos que evocan pétalos de terciopelo rojo, pómulos tan definidos que parecen de porcelana fina y una silueta de reloj de arena salida de una fantasía ilustrada. Amanda nunca tuvo la intención de encajar en el molde. Su misión vital era demoler y reescribir los manuales de la estética convencional. Su metamorfosis arrancó muy pronto.
en una etapa sumamente temprana de su vida, erigiéndose como una de las figuras más transgresoras y emblemáticas de la comunidad transgénero. Convirtió su anatomía en su lienzo y su rostro en el teatro de operaciones para una reinvención sin barreras, reasignación de género, aumentos mamarios, implantes malares, rinoplastias y rellenos dérmicos. Cada visita al quirófano no era una simple corrección, era un grito de guerra, una declaración de principios, inspirándose en el glamour intocable de las divas del cine de oro. Amanda despreciaba la idea de verse como una mujer del montón. Su anhelo era asemejarse a una deidad, a un mito inalcanzable, como si hubiera escapado de un sueño pop surrealista. Y vaya si lo logró. Se transformó en una fantasía que respira. Aunque lo que para algunos fanáticos era arte vanguardista, para los puristas resultaba un exceso grotesco. Su imagen fue venerada en las portadas de las revistas más exclusivas y, simultáneamente, cuestionada por aquellos incapaces de descifrar el mensaje oculto tras tanta silicona. ¿Era belleza pura? ¿Era una provocación deliberada? ¿O acaso una vía de escape para huir de una realidad dolorosa? Amanda jamás entregó el manual de instrucciones. Y quizás en ese misterio reside la fuerza de su narrativa, porque muy pocos tienen el coraje de cruzar la delgada línea que separa lo humano de lo hiperrealista. No cualquiera está dispuesto a pagar el alto precio, físico y emocional, de rediseñarse desde la dermis hasta la estructura ósea, y mucho menos hacerlo con tal arrogancia. Frente a una sociedad que suele castigar con severidad todo aquello que no puede etiquetar fácilmente, su rostro, a día de hoy, es indescifrable en términos de edad o raza. Su cuerpo es una escultura viviente y su biografía, una historia que desafía cualquier lógica médica o estética. Amanda Lepore no quería ser la copia de nadie más. Aspiraba a convertirse en una obra de arte ambulante, sin filtros de Instagram, sin pedir perdón. Y aunque su apariencia ha sido el centro de fascinación y controversia, su legado es indiscutible. Defiende el derecho inalienable de cada individuo a construir su propio concepto de belleza, aunque eso implique volverse irreconocible. Pero sin lugar a dudas, inolvidable. Pasemos ahora a Jennifer Grey. Corría el año 1987 cuando el planeta entero cayó rendido a sus pies. El mundo se enamoró de una joven con una melena de rizos indomables, una sonrisa tímida y, sobre todo, una nariz con muchísima personalidad. Jennifer Grey, encarnando a Baby. En el clásico Dirty Dancing, se transformó instantáneamente en el estandarte de toda una generación. No le hacían falta filtros ni perfecciones plásticas para brillar. Su magnetismo emanaba de su autenticidad, de lo real, de sus imperfecciones encantadoras. Sin embargo, Hollywood es una bestia insaciable y a menudo cruel, especialmente con aquellas actrices que no encajan milimétricamente en su molde de belleza prefabricada y genérica. Tras el éxito monstruoso de la película, Jennifer empezó a recibir un mensaje subliminal, pero constante y venenoso. Si deseaba que su carrera despegara, si aspiraba a roles protagónicos de mayor calibre, tenía que cambiar su aspecto. Y fue así como, llegada la década de los 90, tomó una decisión que parecía menor, pero que detonaría un cambio catastrófico. Optó por someterse a una rinoplastia. La meta era simple: suavizar un poco su perfil, afinar el tabique. Pero el desenlace fue mucho más radical y devastador.
de lo que nadie hubiera imaginado. Su rostro cambió por completo. Su esencia única se esfumó en el aire. La mujer que una vez fue el ídolo de millones desapareció, dejando tras de sí a una extraña frente al espejo. La operación, técnicamente exitosa, fue un fracaso para su identidad pública, borrando el rasgo que la hacía especial, convirtiéndola en una más del montón, una anónima en la alfombra roja a la que ni los fotógrafos reconocían. Fue el precio más alto pagado por intentar complacer a la industria. Una lección amarga sobre cómo la búsqueda de la perfección puede costar, irónicamente, la propia identidad que te llevó a la cima. Para millones de espectadores alrededor del globo, el shock fue absoluto cuando de repente se volvió una extraña. Incluso sus amigos más íntimos confesaron que tenían serias dificultades para reconocerla, y junto con su rostro original, también se esfumó su prometedora carrera. Jennifer ha sido brutalmente honesta sobre el devastador impacto psicológico y emocional de aquella cirugía. Llegó a confesar que se sentía como si hubiese perpetrado un robo de identidad contra sí misma. Ese nuevo rostro, que supuestamente le abriría las puertas del éxito, terminó cerrándolas de golpe. Fue como si en su desesperado intento por encajar en los cánones de belleza hubiera borrado precisamente la chispa que la hacía única. El bisturí no solo se llevó una parte de su apariencia física, sino que la arrancó violentamente del lugar que ocupaba en la memoria colectiva del público. Aunque con el paso de los años logró abrazar su historia y reconstruir ciertos fragmentos de su vida profesional, la cicatriz en su alma permaneció. Su caso se transformó en el ejemplo por excelencia, el más citado al hablar, de cómo una simple modificación estética puede detonar consecuencias irreversibles en la trayectoria de un artista y, por supuesto, fracturar su espíritu. Linda Evangelista. Hubo una era dorada en la que Linda Evangelista no caminaba, ella flotaba y conquistaba el mundo como si cada paso que daba estuviera escribiendo la historia. Era el ícono indiscutible de la década de los 90. Su rostro definió las campañas publicitarias más legendarias de todos los tiempos. Su figura fue esculpida por las casas de moda más prestigiosas y su célebre frase, «No me equivoco, levanto de la cama por menos de $10,000», se convirtió en un mantra. No era arrogancia ni soberbia, era la pura verdad. Linda no era simplemente bella. Ella era la encarnación misma de la belleza. Pero el tiempo es implacable, y eventualmente incluso las diosas deben enfrentar el paso de los años. Y tal como tantas otras mujeres en la implacable industria de la moda, Linda buscó desesperadamente una forma de preservar aquello que la hizo inmortal, su cuerpo, su silueta, sus contornos perfectos. Así fue como decidió someterse a un tratamiento vanguardista y no invasivo, conocido como Cool Sculpting, diseñado específicamente para eliminar esa grasa localizada a través de congelación extrema. Le prometieron el cielo, sin bisturí, sin agujas aterradoras y supuestamente sin ningún riesgo. Sin embargo, lo que estaba destinado a ser un retoque discreto para mantener su imagen, terminó convirtiéndose en una tragedia silenciosa y devastadora. Linda Evangelista tuvo la desgracia de ser víctima de una reacción extremadamente rara pero destructiva, la hiperplasia adiposa paradójica. En lugar de reducirse, las zonas tratadas sufrieron el efecto contrario.
se inflamaron descontroladamente, se endurecieron como piedras y se deformaron ante la vista de todos. Su cuerpo, que había sido su templo sagrado durante décadas, ya no era el mismo, y junto con su figura, su seguridad, su imagen pública y su carrera, todo se vino abajo en un colapso silencioso. Durante 5 largos años, Linda prácticamente desapareció de la faz de la tierra. Se ocultó del mundo, huyó de las cámaras y de sí misma, luchando no solo contra su reflejo en el espejo, sino contra la angustia interna de presenciar cómo su imagen, esa que construyó meticulosamente a lo largo de tantas décadas, se desmoronaba sin previo aviso. Pero llegó el año 2022 y Linda decidió romper su silencio. Reapareció en escena, quizás no con la misma silueta de antaño, pero con una fuerza interior que nadie pudo ignorar. Narró su calvario, expuso las secuelas, le puso nombre a su dolor y, al hacerlo, recuperó su poder, volviéndose más fuerte que nunca, porque dejó de ser solo un ícono de belleza superficial para convertirse en un símbolo de valentía y resistencia. La odisea de Linda Evangelista permanece como una advertencia cruda y real sobre los peligros de perseguir obsesivamente la perfección, incluso utilizando los métodos que parecen más seguros. Es también un recordatorio vital de que la verdadera belleza no siempre reside en la superficie. A veces se revela con mayor intensidad en los momentos más oscuros, cuando la luz parece haberse extinguido. Momentos más oscuros, instantes de penumbra absoluta, donde se prueba el espíritu. Cher. Si existe una palabra en el diccionario que defina a Cher, esa es transformación. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, ha reinventado su imagen, su sonido y su carrera más veces que cualquier otra artista en la historia de la industria. Es una leyenda viviente, una fuerza imparable de la naturaleza, un ícono que se niega rotundamente a desaparecer. Pero detrás de las pelucas extravagantes, los trajes llenos de brillo y las giras que parecen interminables, existe una mujer que ha librado una batalla silenciosa y constante contra el enemigo más poderoso e invencible de todos, el tiempo. Ella nunca ha ocultado su estrecha relación con la cirugía estética. A lo largo de las décadas se ha sometido a múltiples procedimientos, rinoplastias, estiramientos, faciales, tratamientos intensivos de piel y todo lo humanamente posible para sostener esa imagen imponente que desafía su edad biológica. Para muchos, su rostro es una obra de arte en movimiento. Para otros, es la prueba de los extremos brutales que exige la industria del espectáculo. Pero para ella es simplemente una herramienta más, un arma necesaria en su arsenal de poder escénico para seguir vigente. Lo que realmente distingue a Cher no es solo su apariencia eterna, sino la manera en que ha integrado su estética artificial como parte fundamental de su... Mientras otras celebridades huyen avergonzadas de los rumores, Cher los enfrenta con una franqueza casi brutal. Sí, me operé, dice sin miedo. Y es que la belleza, cuando cruza la línea y se convierte en una obsesión desmedida, puede resultar ser más letal y peligrosa que el propio bisturí que intenta esculpirla. En este mundo de fama y reflectores, donde el espejo es un juez cruel que nunca duerme, y la juventud es la moneda de poder más valiosa. Algunos rostros han cruzado el punto de no retorno
perdiendo su esencia para siempre. Esta es la cruda verdad detrás de las cirugías que cambiaron el destino de las estrellas. Mickey Rourke. Hubo un tiempo dorado en que Mickey Rourke era la viva imagen del deseo en Hollywood. Con su mirada felina y esa sonrisa desafiante que derretía corazones, protagonizó clásicos del cine y se convirtió en el símbolo absoluto de un tipo de... Con esa inconfundible mirada de gata salvaje y una mueca llena de descaro, no solo dominó la época dorada del cine, sino que se erigió como el ícono indiscutible de una clase de... Era la definición de masculinidad salvaje, un imán de sensualidad con una aura de peligro indomable. Sin embargo, para Mickey Rourke, la gloria de Hollywood no bastaba. Su alma pedía sangre y adrenalina. Durante la década de los 90, tomó la drástica decisión de abandonar los sets de filmación para lanzarse al brutal mundo del boxeo profesional, una pasión que arrastraba desde niño. Lamentablemente, el costo de perseguir ese sueño fue atroz. Terminó con la nariz fracturada en 2 ocasiones, el pómulo aplastado, la lengua partida y sufriendo severas lagunas mentales. Corto plazo. Llegó un punto que al mirarse al espejo, veía a un extraño. Fue en ese instante crítico cuando inició su batalla más difícil: intentar reparar los estragos físicos que el cuadrilátero le había causado. Pasó por el quirófano una y otra vez, sometiéndose a 5 operaciones nasales, una reconstrucción del pómulo y múltiples intervenciones adicionales. Pero lejos de restaurar sus facciones de galán, Mickey se vio atrapado en un círculo vicioso de procedimientos desastrosos que terminaron por deformarlo, dejándolo tan irreconocible que incluso sus seguidores más leales tenían dificultades para identificar al ídolo que alguna vez amaron. Fui con el tipo equivocado para que me reconstruyera la cara, confesaría tiempo después, con un pesar y una honestidad que dolían mucho más que cualquier puñetazo recibido en la lona. Esa expresión rígida y esos rasgos alterados que vemos hoy no son simplemente la consecuencia de un mal médico. Narran la tragedia silenciosa de un hombre que intentó desesperadamente retomar las riendas de su destino y acabó sacrificando su propia esencia. Perdió algo mucho más profundo que la belleza en el camino. Cardi B. Nadie tiene un dominio del escenario tan explosivo como Cardi B, pero su imperio no se levantó únicamente a base de ritmos contagiosos y versos irruptivos. Sin censura. Su figura, que utiliza como arma de seducción y escudo protector, esconde secretos mucho más turbios y dolorosos de lo que la mayoría podría sospechar. Durante un directo que dejó helada a su audiencia, la rapera decidió romper su silencio y confesar que se había retirado. Los implantes de los glúteos. ¿El motivo detrás de esta drástica decisión? Resulta que estaban compuestos de biopolímeros, una sustancia totalmente ilegal en multitud de naciones. Para colmo, la intervención se realizó en un sótano clandestino, por la ridícula suma de $800. Lo más escalofriante es que la persona responsable de las inyecciones estuvo presuntamente vinculada con el fallecimiento de otra mujer tras realizarle una práctica idéntica. No cometan esa locura. No permitan que les metan esa basura en el organismo, advirtió Cardi con una mezcla palpable de furia y culpa. Admitió que la presión social y las exigencias estéticas de su etapa como bailarina exótica la orillaron a tomar decisiones precipitadas. Pero el terror real no fue la intervención en sí, sino la angustia posterior.
viviendo con el miedo constante de que ese veneno invisible se esparciera por su sistema. No obstante, Cardi no sataniza la cirugía plástica per se. Reconoce abiertamente que se operó la nariz porque detestaba su forma original, la cual, según sus propias palabras, le recordaba en exceso a la de su padre. Pero aquí radica el matiz crucial. Ahora se pone en manos de profesionales certificados, priorizando su seguridad, y lo relata sin ningún tipo de vergüenza. Si hay algo en tu físico que te incomoda, cámbialo, pero hazlo bien, hazlo con precaución y garantías. Sentenció sin rodeos. La odisea personal de Cardi B no es solo una anécdota sobre retoques estéticos, es una señal de alarma ensordecedora, una muestra de fragilidad humana y, sobre todo, un recordatorio brutal de que hasta las reinas más poderosas pueden caer en trampas mortales cuando la obsesión por el espejo dicta sentencia y se convierta en verdugo. Han Myo-ku. En la vibrante industria del entretenimiento coreano, Han Myo-ku destacaba por una belleza casi celestial y una voz que hechizaba. Era cantante, modelo, y lo tenía todo para ser una estrella global. Pero bajo esa fachada impecable germinaba una obsesión, oscura, insaziabile e devastatora, l'addizione sin controllo alla chirurgia plastica. Tutto arrancò a 28 anni, con piccoli arreglos para suavizar la piel y afinar sus rasgos. Han se trasladó a Japón buscando más intervenciones, convencida ciegamente de que cada bisturí la acercaba a la divinidad. Sin embargo, llegó el día en que los médicos se negaron a seguir operándola. Ya no veían un rostro por mejorar, sino los signos claros de un trastorno mental severo. Le sugirieron ayuda psiquiátrica. Al principio intentó ir, pero pronto abandonó las sesiones. Su deseo no era sanar su mente, sino conseguir más silicona a toda costa. De regreso en Corea, dio con un médico sin escrúpulos que no solo accedió a inyectarla, sino que le facilitó jeringas y material para que lo hiciera ella misma en casa. Cuando se le agotó el suministro médico, recurrió a lo impensable: aceite de cocina. Así es, se inyectó aceite para freír en la cara. Las consecuencias fueron una película de terror. Su rostro comenzó a hincharse de manera grotesca, endureciéndose y desfigurándose por completo. Su transformación fue tan monstruosa que ni siquiera sus propios padres lograban identificarla. El escándalo explotó en la prensa y el país entero quedó conmocionado. Hank pasó a ser el rostro visible de la tragedia de la adicción estética. Gracias a las donaciones del público, pudo someterse a más de 10 cirugías reconstructivas para retirar todo el material extraño posible. Su cara jamás volvió a ser la de antes, pero al menos recuperó cierta normalidad. Actualmente subsiste gracias a las ayudas gubernamentales y trabaja en una tienda de ropa de segunda mano. Cada vez que se mira al espejo, lo hace con una nostalgia dolorosa, deseando con todas sus fuerzas recuperar su rostro. Michael Jackson. Jamás existió una estrella que volara tan alto ni que cambiara de forma tan radical como Michael Jackson. El indiscutible rey del pop no se limitó a destrozar récords de ventas, también reescribió las reglas de la fama geográficas, sino que derribó barreras biológicas hasta transformar su propio rostro en un acertijo indescifrable, superando incluso el misterio de su legado musical. Observar la cronología de sus fotografías es presenciar una metamorfosis dolorosa.
no es simplemente una biografía de éxito, sino la documentación de una tragedia médica que avanzó paso a paso. Con el lanzamiento de cada disco, el mundo no solo recibía un nuevo ritmo, sino una fisonomía completamente distinta. Todo se originó con una profunda insatisfacción hacia su nariz, pero la historia de Michael tiene matices únicos y perturbadores. Su pánico a los procedimientos era tal que en un acto insólito convenció a su hermana LaToya para que se sometiera al bisturí primero. Solo al comprobar que ella salía ilesa, él tomó el valor necesario. Fue así como en el año 1979 inició una travesía estética de la que jamás regresaría. Testimonios de expertos como el Dr. Wallace Goodstein, quien formó parte de su círculo médico, revelan que Michael entraba al quirófano con una frecuencia alarmante de cada 60 días, sometiéndose a maratones quirúrgicos de hasta 12 intervenciones simultáneas. La lista es aterradora. Incontables modificaciones nasales, pómulos artificiales, retoques en los párpados, reconstrucción de barbilla y estiramientos de frente. Era un ciclo sin fin. El Dr. A. Gorbis, una autoridad en dismorfia corporal, estima que el rey del pop pudo haber acumulado más de 100 operaciones, una cifra tan exorbitante que su cara dejó de ser suya para convertirse en una máscara. Su dermis, su estructura ósea, su perfil, todo mutó hasta ser irreconocible. Incluso sus rasgos étnicos se difuminaron, generando un debate eterno en la opinión pública. Sin embargo, lo verdaderamente trágico no fueron los errores médicos ni los excesos del bisturí. Fue esa necesidad compulsiva de borrarse a sí mismo, de tallar una nueva identidad, hasta eliminar cualquier vestigio del pequeño prodigio que entonaba A, B, C con los Jackson 5. La realidad es que Michael no falleció únicamente por aquel paro cardíaco fatídico. Una parte de él moría cada vez que se recostaba en la camilla de operaciones, con la falsa esperanza de encontrar perfección en el espejo. Nikki Cox. Durante la década de los 90, Nikki Cox encarnaba la fantasía idealizada del sueño americano. Con su melena cobriza, una sonrisa deslumbrante y un magnetismo natural, brilló en producciones icónicas como Infelices para Siempre, El Show de Norm y Las Vegas. No obstante, en la despiadada maquinaria de Hollywood, la juventud tiene fecha de caducidad. En cuanto los lentes de alta definición comenzaron a delatar las primeras líneas de expresión, Nikki optó por desafiar al reloj biológico mediante agujas y cirugías, lo que inicialmente se planeó como un sutil refrescamiento estético, acabó convirtiéndose en una deformación total y catastrófica de su imagen. Aquel rostro que irradiaba frescura y vitalidad se transformó en una careta inflamada, caracterizada por unos labios con un volumen grotesco, mejillas artificialmente tensas y una frente paralizada por el exceso de toxinas. La incredulidad de sus seguidores fue absoluta. La prensa sensacionalista no tuvo piedad con ella. En las plataformas digitales, el veredicto fue unánime y cruel. La llamaron irreconocible, mientras los rumores destapaban una realidad mucho más oscura. Algo en el proceso había fallado estrepitosamente. Se especuló sobre el abuso de rellenos dérmicos, implantes de mentón mal colocados, levantamientos de cejas agresivos y rinoplastías innecesarias.
A pesar del escándalo, Nikki mantuvo un silencio estoico, rompiéndolo solo para declarar fríamente: «Estoy feliz con mi apariencia», una afirmación que nadie compró. Pues el cambio iba más allá de la vanidad. Los especialistas empezaron a cuestionar si, detrás de esa nueva fachada, se ocultaba un trastorno dismórfico severo o la consecuencia de una presión mediática insoportable. Finalmente, Nikki tomó la decisión más sabia. Se esfumó de los reflectores. En la actualidad, reside lejos de las cámaras que alguna vez la idolatraron. Su caso no es simplemente el de una mujer luchando contra la edad. Es la tragedia de una estrella que sacrificó su carrera y su identidad visual, perdiéndose a sí misma en un intento desesperado por complacer a un sistema de entretenimiento que devora a sus ídolos sin remordimientos. Katie Price, mientras que la mayoría de las celebridades prefieren guardar el secreto, Katie Price decidió hacer del escándalo su bandera. Con una combinación explosiva de audacia y una clara adicción al cambio, la modelo británica se ha erigido como la reina indiscutible de la cirugía plástica extrema. No busca perdón, no muestra arrepentimiento. Y para asombro de todos, su transformación continúa. Todo se remonta al año 1999, con un procedimiento básico: aumentar su busto de una copa 32B a una 32DD. Aquello fue solo el escalón inicial de un ascenso vertiginoso hacia la cima. De la obsesión quirúrgica y el abismo de la polémica. Al cumplir los 30 años, Katie anunció que estaba preparada para una renovación total, y hoy, a sus 45 años, sigue fiel a esa promesa. Con total descaro se autoproclamó totalmente plástica. Ha pasado por todo: operaciones de nariz, estiramientos faciales completos, inyecciones masivas de Botox y prótesis en los senos. Glúteos. El cuerpo de Katie dejó de ser humano para convertirse en su propio lienzo experimental, su obsesión y su marca. Comercial más rentable. Para el año 2016, sus facciones originales eran solo un recuerdo borroso. Y durante la gala de los Premios Nacionales de Televisión en 2018, la audiencia quedó en shock. ¿Estaban viendo a la misma persona o a una réplica exagerada y sintética de ella misma? Lo más preocupante surgió a partir del año 2019, cuando Katie comenzó una rutina peligrosa: meterse a un aumento de senos anual, insertando implantes de dimensiones colosales que superan los 2 kilogramos cada uno. La comunidad médica lanzó gritos de alerta. El cirujano Scofie Filks advirtió públicamente que su anatomía, y en particular su columna vertebral, colapsaría bajo ese peso descomunal. Sin embargo, nada frena a Katie. Ella mira desafiante al objetivo, sonríe con sus dientes perfectos y asegura sentirse poderosa. Pero belleza que marcó tendencia durante muchísimos años. Katy, por su parte, se niega rotundamente a pisar el freno. Clava los ojos en el lente, sonríe con seguridad y declara sentirse totalmente dueña de su poder. Sin embargo, ¿hasta cuándo podrá mantener esa fachada extrema? ¿Y a qué costo personal y físico lo logrará? Estamos ante un relato que parece un torbellino de intervenciones médicas, un reflejo crudo de esa fiebre actual, por alcanzar una perfección inalcanzable, recordándonos que ser tu propio experimento no permite vacaciones. Tu opinión es clave. Si el video te enganchó, escribe el número 1 abajo. Si no conectaste, pon un 0.
Valoro tu honestidad brutal. Hablemos de Lara Flynn Boyle. Hubo una época en la que su nombre era la definición misma de la sofisticación. Brilló en clásicos como Twin Peaks, The Practice y Hombres de Negro. Su encanto gélido y esa mirada penetrante le dieron un estatus de realeza en la industria. Tenía un aura de misterio indescifrable, hasta que su imagen dio un giro radical que nadie vio venir. Con el paso del tiempo, sus facciones sufrieron una metamorfosis alarmante. Mejillas exageradamente infladas, una boca que parecía a punto de estallar y una frente lisa como el mármol. Esa mujer que deslumbraba por naturaleza se volvió una silueta extraña ante las cámaras. Aunque ningún médico confirmó haberla operado, los expertos no tardaron en lanzar teorías sobre un cóctel de toxina botulínica, rellenos faciales desmedidos, cirugías de nariz, estiramientos de piel y levantamiento de cejas, un exceso absoluto, ejecutado todo a la vez. Lo que probablemente inició como una lucha contra el envejecimiento, acabó borrando la esencia. Y los rasgos que la llevaron al estrellato, sus llegadas a las alfombras rojas pasaron de generar aplausos a provocar susurros nerviosos. La gente ya no decía, ahí viene Lara, sino que se preguntaban con duda, ¿esa de ahí es Lara? Sin comunicados oficiales, solo quedó un silencio, denso y triste. Y es justo ahí donde reside el drama. Una actriz con el rostro soñado por Hollywood que creyó, erróneamente, que necesitaba más. Actualmente, Lara vive casi oculta tras sombreros y lentes oscuros gigantes. Verla aparecer ya no es un evento de glamour, sino una fuente de preocupación. No por su identidad, sino por las decisiones que tomó sobre su cuerpo. Es una advertencia viviente, una lección muda. La belleza genuina rara vez necesita bisturí, pero una vez que abres esa puerta, es muy difícil saber cuándo echar el freno. Hey, Montag, en la meca del cine, nada es gratis, absolutamente nada. Si tienes dudas, revisa la historia de Heidi Montag. A la tierna edad de 23 años, la protagonista de Laguna Beach recibió una propuesta digna de un cuento de hadas retorcido: cirugías de élite. A costo cero, 10 operaciones en un solo día, una reinvención total, una nueva versión de sí misma. Sin embargo, ese sueño dorado mutó rápidamente en una pesadilla llena de vendas, fármacos y agonía. Durante 16 horas ininterrumpidas, Heidi soportó una maratón en el quirófano. Le subieron las cejas, le limaron el mentón, le hicieron liposucción, aumento de pecho, inyecciones, botox, todo de golpe. Y para colmo, la cantidad de calmantes opioides que le administraron fue tan brutal que ella misma admitió después que tenía pánico de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pasó semanas incapaz de mover los ojos, brazos o de subir un simple escalón. Se derrumbaba llorando en su soledad, atrapada en una anatomía ajena. Lejos de sentirse una diosa, se sentía rota, vacía y llena de culpa. No me hacía falta, estaba sana, pero me convencí de que algo andaba mal. Reveló tiempo después, con una sabiduría ganada a la fuerza. Ojo, Heidi no condena la cirugía plástica per se, pero ahora ha decidido exponer la letra pequeña que nadie lee, el proceso de sanar, el trauma mental y la factura emocional. Porque tras esas fotos del antes y después impecables en redes sociales,
Hay hematomas, dolor y noches de insomnio, preguntándose ¿en qué estaba pensando? Su vivencia no es solo un chisme de farándula, es una señal de alerta roja para toda una generación joven. El costo de buscar la perfección artificial puede ser mucho más caro que el dinero. A veces es irreversible. Simon Cowell. Por décadas, este hombre fue el ícono de la crítica despiadada, con sus camisetas apretadas y una mueca capaz de destrozar ilusiones con solo arquear una ceja. El juez de hierro de American Idol y X Factor. No tenía filtros ni piedad. Su mirada era su sello personal, hasta que un día, esa expresión simplemente se esfumó. En el año 2023, Simon se mostró al mundo con una cara tan estirada, inflamada y carente de vida que Internet colapsó. Los comentarios eran feroces. Parece una figura de cera derritiéndose. O es un villano de película de terror. Todos se preguntaban qué demonios se había hecho. Pero el golpe de realidad más duro no vino de los fans, sino de su propia sangre. Su hijo pequeño, Eric, al ver entrar a su padre con ese nuevo rostro, entró en pánico. Literalmente no lo reconoció. El niño no entendía qué pasaba, y fue ahí cuando Simon tocó fondo emocionalmente. Decidió frenar en seco, se disolvió parte de los rellenos, dejó las agujas y optó por un estilo de vida más orgánico. Hoy en día, prefiere tratamientos poco invasivos, comer sano, beber mucha agua y, según sus palabras, tiene una nueva meta: sentirse saludable por dentro, no solo verse joven por fuera. El daño a su reputación ya estaba hecho. Simon, el tipo, que intimidaba a futuros artistas con una mirada, perdió esa misma mirada persiguiendo una juventud imposible y casi pierde su identidad en el proceso. Hoy día, aunque sus facciones luchan por recuperar algo de naturalidad, la duda cruel permanece intacta. ¿En qué momento exacto el temido Simon dejó de emitir juicios sobre el talento ajeno para comenzar a atacar su propia imagen, desfigurándose en una búsqueda obsesiva y trágica de la perfección eterna? Hablemos de Carrot Top. Durante largos años, el nombre de Scott Thompson, mejor conocido como Carrot Top, fue sinónimo absoluto de comedia física, melenas pelirrojas indomables y un humor estridente. Sin embargo, hubo un punto de quiebre, donde los reflectores dejaron de iluminar sus baúles de utilería para centrarse con morbosa curiosidad en su rostro. Las interrogantes no se hicieron esperar. ¿Qué diablos le ocurrió a la cara de Carrot Top? ¿Dónde quedó aquel comediante larguirucho que conocíamos? ¿Por qué ahora luce más como una estatua cincelada que como un ser humano? A medida que su anatomía se transformaba radicalmente, pasando de ser un chico delgado a una montaña de músculos venosos, el público detectó algo mucho más perturbador en la ecuación. Su cara ya no era la misma. De hecho, parecía pertenecer a otra persona. Era una transformación drástica que nadie pidió y que dejó a todos atónitos. De repente, su mandíbula parecía cortar el aire. Sus cejas vivían en un estado de sorpresa permanente, y su piel lucía tan tensa y brillante que parecía a punto de estallar. Era una textura tan artificial que ni los filtros más avanzados de las redes sociales actuales lograrían imitarla. Por supuesto, la fábrica de rumores de Hollywood estalló. Se hablaba de liftings, inyecciones masivas de Botox e implantes faciales extremos. La prensa rosa se relamía los bigotes esperando la confirmación.
La respuesta de Carrot Top, una risa nerviosa y negación total. El humorista juró que no había bisturí de por medio. Si me hubiera operado, créanme, me vería mucho mejor. Bromeaba, atribuyendo su metamorfosis a la dieta estricta, rutinas de gimnasio y trucos de iluminación. Pero la audiencia no es tonta, y nadie compró esa versión. El problema es que, a veces, lo que niegas con la boca, tu espejo lo grita a voces. Aunque continuó llenando teatros, las carcajadas del público cambiaron de tono. Ya no se reían solo con él, sino de la inmensa ironía que representaba su figura actual. El hombre que hizo su carrera burlándose de la superficialidad de la fama, terminó convirtiéndose en una advertencia viviente de los excesos quirúrgicos. En una industria donde ni los payasos pueden escapar de la presión estética, el caso de Scott Thompson nos deja una reflexión amarga y persistente. ¿Es posible que un comediante mantenga su esencia cuando su propio rostro se ha convertido en una máscara inexpresiva que ya no le pertenece? Pasemos a Linda Evangelista. Durante décadas, ella no fue solo una modelo, fue la definición misma de la perfección en los 90, adornando más de 700 portadas de revistas. Musa intocable de los diseñadores más grandes, era de esas supermodelos que, como ella misma decía, no se levantaban de la cama por menos de $10,000. Pero entonces la mujer de las 1000 caras se esfumó. Desapareció del mapa sin dejar rastro, sin escándalos de drogas ni arrestos, sumergiéndose en un silencio sepulcral. El misterio duró hasta que en el año 2021 decidió revelar la verdad con una confesión que sacudió los cimientos de la moda. He quedado brutalmente desfigurada. El culpable no fue un accidente, sino el Cool Sculpting, un tratamiento de moda no invasivo que prometía el milagro de eliminar grasa congelándola, sin bisturí y sin dolor. Lo vendían como la solución mágica para esculpir la silueta, pero para Linda se convirtió en una trampa que congeló su vida en una pesadilla física y psicológica sin salida. Linda se sometió a 7 sesiones entre los años 2015 y 2016, intentando perfeccionar áreas como el mentón, los muslos y la zona del sostén. Sin embargo, 3 meses después, ocurrió lo impensable. Esas zonas, en lugar de reducirse, comenzaron a crecer descontroladamente, endureciéndose como rocas. El diagnóstico fue devastador. Hiperplasia adiposa paradójica. Es un efecto secundario rarísimo donde las células grasas, en vez de morir por el frío, se multiplican agresivamente. Estas masas de grasa se vuelven permanentes y sólidas. No importa cuánta hambre pases ni cuánto corras en la cinta, nada, absolutamente nada, podía revertir el daño. Linda quedó atrapada en un cuerpo extraño, lleno de protuberancias rectangulares y duros bultos bajo la piel, perdiendo toda sensibilidad y destrozando su amor propio. Demandó a la empresa matriz Celtic Aesthetics por $50 millones, alegando que le robaron su sustento, pero su reclamo iba mucho más allá de la compensación económica. Lo que realmente buscaba era recuperar su voz, salir de la vergüenza y reclamar la dignidad que perdió escondida entre las sombras de su propio hogar. Hoy, valientemente, ha empezado a mostrarse de nuevo, con las cicatrices de las cirugías correctivas y las heridas del alma aún abiertas, pero con una resiliencia admirable. Linda Evangelista ya no es solo un rostro bonito. Ahora simboliza el costo humano y oculto de una industria que nos vende la perfección inalcanzable, sin advertirnos que,
A veces, el precio a pagar es nuestra propia identidad. Y luego tenemos la dramática historia de Raji Narine Singh. Para Raji, una mujer transgénero en pleno proceso de transición, la búsqueda de la belleza no era simple vanidad, sino una necesidad vital de supervivencia y afirmación personal. Su rostro era el campo de batalla donde luchaba por alinear su exterior con su verdadera identidad, pero la promesa de feminidad la condujo a una trampa mortal. Corría el año 2005 y, desesperada por suavizar sus rasgos, pero sin recursos para médicos certificados, Raji cayó en las garras del oscuro mercado negro. Acudió a una mujer conocida en los bajos fondos como la Duquesa. El apodo sonaba sofisticado y confiable, pero la realidad era una carnicería disfrazada de estética. Lo que le inyectaron en su cara, pechos y caderas no fue silicona médica. Fue un cóctel tóxico y monstruoso, compuesto de cemento industrial, pegamento extrafuerte, aceite mineral y sellador para neumáticos, de ese que se usa para arreglar llantas pinchadas, una mezcla letal bombeada directamente bajo su piel. Al principio la inflamación parecía normal, pero pronto su cuerpo reaccionó con violencia. Su cara se llenó de nódulos duros como piedras y su piel comenzó a deformarse grotescamente. Los glúteos y pómulos se convirtieron en masas sólidas e infecciosas. Su rostro, que debía ser su orgullo, se transformó en una máscara rígida de dolor constante. El horror trascendió lo físico. Raji se aisló del mundo durante años, aterrorizada por las miradas de repulsión ajenas y consumida por una vergüenza paralizante. Sin embargo, su suerte cambió radicalmente cuando los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif del programa Botched decidieron tomar su caso, considerado inoperable por muchos. Se enfrentaron a lo imposible: intentar reparar un tejido invadido por materiales de construcción, extrayendo con cuidado quirúrgico los trozos de cemento y nódulos encapsulados. No solo le devolvieron un rostro funcional, sino que le regresaron la capacidad de mirarse al espejo sin llorar, restaurando su dignidad perdida en aquella mesa de operaciones clandestina. Hoy, Raji es mucho más que una víctima de la mala praxis. Es una activista y una sobreviviente, que nos recuerda que la belleza barata puede costar, literalmente, la vida. Ella es mucho más que una activista, actriz o escritora reconocida. Su vida se transformó en una moraleja viviente, en un símbolo de resiliencia, porque a pesar de que le robaron su belleza natural, jamás lograron quebrantar su espíritu. Priscilla Presley no solo fue una musa inspiradora, sino una empresaria astuta, madre dedicada y por décadas la fiel protectora del imperio de Elvis. Sin embargo, cuando hablamos de la inigualable Priscilla, existe una tragedia oscura que ni toda la fama del mundo, ni las montañas de dinero, ni su peso en la historia pudieron evitar: la destrucción de su rostro. Al principio, las modificaciones eran casi imperceptibles, pequeños ajustes para detener el tiempo. Un toque sutil aquí, otro por allá. Pero el calendario avanzaba y su imagen empezó a distorsionarse de forma alarmante. Sus mejillas lucían excesivamente hinchadas y la piel tan tirante que sus ojos perdieron su expresión natural. Los chismes no se hicieron esperar. Hablaban de estiramientos faciales fallidos, abuso de botox e implantes desastrosos. Aunque nadie presentaba evidencia concreta, el reflejo en el espejo gritaba la verdad. Hasta que estalló la bomba mediática. Fue en el año 2008 cuando se destapó la olla de grillos. Priscilla,
junto con la élite de Hollywood, había caído en las garras de un carnicero sin licencia, Daniel Serrano, un supuesto médico argentino que organizaba inyecciones clandestinas en el ambiente exclusivo de las fiestas privadas. Su ingrediente secreto y fatal: silicona de grado industrial. Exactamente la misma sustancia densa y peligrosa que los mecánicos utilizan para lubricar y sellar las piezas de los automóviles, así como lo escuchan. Grasa de motor inyectada directamente en la cara de la realeza del rock. Las consecuencias fueron una pesadilla inevitable. Sufrió una inflamación crónica, parálisis en zonas del rostro y deformidades palpables. Aunque Serrano fue capturado, enjuiciado y enviado a prisión, las caras destrozadas que dejó a su paso quedaron marcadas de por vida. Priscila mantuvo un perfil bajo sobre los detalles escabrosos, pero los expertos cirujanos que estudiaron su metamorfosis a distancia fueron contundentes en su veredicto. Su fisonomía delataba rellenos pésimamente aplicados, volúmenes grotescos y daños en los tejidos que no tienen vuelta atrás. Pasó de ser una musa inmortal a una víctima de la mala praxis, y su calvario es mucho más que un simple error vanidoso. Es una señal de alerta devastadora que nos dice que ni siquiera aquellas mujeres que compartieron lecho con el rey del rock están blindadas contra los estafadores de la belleza. Y luego está el caso extremo de Pixie Fox. Esta chica, originaria de Carolina del Norte, no tenía la ambición de parecerse a una estrella de cine o a una modelo de pasarela. Su meta era convertirse en una muñeca viviente, una réplica de carne y hueso de sus personajes animados favoritos, buscando esa cintura imposible y esos ojos desproporcionadamente grandes con facciones que desafían la simetría humana. Pero para alcanzar ese ideal plástico, no bastaba con trucos de maquillaje o filtros de redes sociales. Pixie empujó su propia biología hasta límites que la medicina ética considera una aberración. Se ha sometido a más de 20 cirugías mayores de alto riesgo, incluyendo una de las más polémicas, la extracción de 6 costillas para esculpir su torso y lograr esa cintura de caricatura. No solo eso, rompió y reconstruyó toda su estructura mandibular para hacerla más pequeña y afilada. Modificó quirúrgicamente sus orejas para darles una punta élfica. Soportó 4 operaciones de aumento de busto, incontables liposucciones, levantamientos de cejas y glúteos, rellenos de grasa bajo los párpados y hasta una intervención ocular extremadamente peligrosa para cambiar permanentemente el color de sus iris. Sí, leyeron bien, arriesgó su vista por un cambio de color. Su caso fue tan radical que apareció en el famoso programa Botched, donde incluso los doctores Nassif y Dubrow, expertos en desastres médicos, se rehusaron rotundamente a seguir operándola por el riesgo a su salud. Pero para Pixie, la palabra límite no existe. En su filosofía, el cuerpo humano es simplemente un lienzo en blanco, una base moldeable. Hoy, con tan solo 33 años, ha declarado que tiene en mente un trasplante de pestañas con vello púbico y un procedimiento misterioso y controvertido que ella denomina Baby Flower para rediseñar completamente su zona íntima con una estética de fantasía. Muchas la tildan de demente, otros aplauden su valentía extrema. Pero lo innegable es que a Pixie Fox no le interesa en lo absoluto parecer un ser humano.
Su deseo es ser un dibujo animado viviente y está dispuesta a pagar cualquier precio, físico o monetario, para materializarlo. Y finalmente tenemos a la inconfundible Jocelyn Wildenstein. Esta multimillonaria de la alta sociedad suiza no necesita carta de presentación. La prensa la ha bautizado cruelmente como la mujer gato, la novia felina o simplemente como una advertencia andante sobre la dismorfia. Su rostro actual es una mezcla perturbadora de riqueza ilimitada, bisturí y una obsesión que devoró su verdadera identidad. Estuvo casada por más de 20 años con el magnate y coleccionista de arte Alec Wildenstein, viviendo en una burbuja de lujos inimaginables. Pero todo ese mundo de cristal se hizo pedazos cuando encontró a su esposo en la cama con una modelo rusa de 19 años. En ese momento, su vida y su rostro comenzaron a derrumbarse literalmente. Inició con retoques menores, casi inocentes, pero rápidamente escaló, según los reportes, a una maratón interminable de quirófano, estiramiento tras estiramiento. Implantes en los pómulos, rellenos excesivos, levantamiento de cejas y labios inflados. Todo calculado para imitar esa mirada felina y exótica que ella creía que mantendría el interés de su esposo. Y aunque ella ha negado repetidamente haberse operado tanto, su propio reflejo la desmiente a gritos. En algún punto llegó a admitir que invirtió millones de dólares para esculpir esa apariencia mística y salvaje que tanto deseaba. Sin embargo, su transformación trajo consecuencias no solo físicas, sino legales. Durante su amargo divorcio, el juez del caso tomó una medida insólita y le prohibió explícitamente usar el dinero de la manutención para costear más cirugías plásticas. Esa sentencia judicial resume por sí sola la magnitud de la tragedia personal. Hoy, superando los 80 años de edad, Jocelyn sigue defendiendo a capa y espada su apariencia. Insiste en que su rostro, con sus ángulos extraños y ojos rasgados, es producto de su ascendencia suiza y no del bisturí. Pero el mundo, con una mezcla de crueldad y fascinación, la observa como un recordatorio viviente de lo que sucede cuando el dinero alimenta los demonios de la inseguridad. ¿Estamos ante un personaje sacado de una película de ciencia ficción o frente a una advertencia humana viviente? Hablemos de Neven Ciganović. Dentro del estrafalario ecosistema de la televisión croata, existen pocas figuras tan inconfundibles y polémicas como la de Neven Ciganović. Este estilista de las estrellas y veterano de los reality shows es un adicto declarado a la transformación estética. Neven no tiene el menor reparo en reinventarse radicalmente una y otra vez. Pero en esa obsesiva búsqueda por la simetría facial absoluta, el destino le jugó una mala pasada, y algo salió terriblemente mal. Todo se desencadenó por una elección aparentemente sencilla: someterse a una tercera rinoplastia. Con la intención de reducir el presupuesto y abaratar costos, optó por viajar a una clínica en Irán. Imaginó que sería un trámite habitual: unas fotos frescas para redes, un perfil afilado y una nueva versión mejorada de su identidad. Pero al abrir los ojos tras la cirugía, descubrió con horror que los cambios no se limitaban a su rostro. Neven padeció un efecto secundario tan insólito como destructor: priapismo. Hablamos de una erección permanente, incontrolable y agónicamente dolorosa, detonada por una reacción alérgica severa a la anestesia general.
Aquello se convirtió en un verdadero infierno en la tierra. Era imposible sentarme. No lograba conciliar el sueño. Simplemente no podía vivir así, admitió mezclando la ironía con una profunda desesperación. Su traslado de urgencia a Belgrado fue instantáneo, aunque las secuelas ya eran irreversibles, y sin embargo, Neven no pisó el freno. Ignorando por completo la humillación pública y el tormento físico que atravesó, afirma tajantemente que desea pasar por el quirófano una vez más. Solo una, la definitiva. Esa intervención que, según su criterio, lo consagrará como un ídolo de belleza global. Su anatomía ha dejado de ser meramente carne y hueso. Se ha transformado en una cronología quirúrgica, una bitácora viva de bisturís, rellenos sintéticos y decisiones dudosas, pero bajo su propia mirada, la obra aún está inconclusa. Recordemos que Neven experimentó una secuela tan extraña como aniquiladora, el priapismo, esa rigidez persistente, ingobernable y de un dolor extremo, causada por una negativa a los fármacos anestésicos. Fue una pesadilla absoluta. No tenía forma de sentarme. El sueño era inalcanzable. No podía soportar esa existencia, declaró entre el sarcasmo y la angustia vital. El retorno a Belgrado se organizó al momento. Pero el mal ya estaba hecho. Y aún así, sorprendentemente, Neven no se rindió. Contra toda vergüenza ante las cámaras y el dolor físico, sostiene que necesita una operación extra, la única que le falta, la que asegura lo elevará al estatus de icono de belleza. A nivel global, su cuerpo ya no es simple biología, es un historial médico abierto, una bitácora viviente de cortes, inyecciones y determinaciones polémicas. Pero para él, el proyecto sigue en marcha. ¿No?